La conexión islámica es el nombre de esta conferencia. Y es una historia impresionante. La religión islámica es gigante hoy y tiene características muy fascinantes. Es una religión muy exclusiva. Nadie de afuera está permitido entrar. Si hay peregrinajes a Meca, solo aquellos de la fe islámica son permitidos ir en esos peregrinajes. Es una religión exclusiva. El Evangelio en los países islámicos está totalmente prohibido, el evangelismo. Esta religión tiene control total de los territorios enteros que están bajo su dominio. Ahora, ¿quién y qué es el Islam? He conocido a muchas personas de la fe islámica. Como profesor en la universidad, muchos de mis estudiantes eran de la fe islámica. Y les puedo decir que tengo un respeto muy, muy alto por ellos. Son concienzudos y serios acerca de su fe. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Tienen principios muy altos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y son firmes en sus principios. Todos ellos son ideales maravillosos por aquellos que propagan la fe islámica. Y son leales, fieles como ningún otro. De todos mis estudiantes, puedo honestamente decir que los estudiantes que vinieron de la fe islámica eran leales de manera ejemplar. Así que déjenme darles un homenaje. Usted recordará que en las conferencias previas discutimos que los caballeros templarios tenían dos aspectos de su religión. Uno era para los goyems, para los no iniciados, y eso de acuerdo al libro Morals y Dogma, y todos los testimonios relacionados a este asunto que hemos visto. Y esa religión externa era el catolicismo. Así que el mundo de afuera, externo, se le presentaba el catolicismo. En el círculo esotérico interno tenía el luciferianismo. Es eso lo que pasó en el catolicismo. ¿Usted cree que sea posible que exactamente la misma cosa pudiera estar ocurriendo en la fe islámica? Que hay un círculo interior y un círculo exterior. Que el círculo interior tiene una fe y el círculo exterior tiene la religión Goyim, la fe islámica. Y que controlándola a ambas hay una organización central, la cual tiene su sede ¿a dónde? Bueno, la Biblia dice que está situada en Roma y en ningún otro lugar. La Biblia dice que la bestia es romana. Sale del imperio romano y el Islam no sale del imperio romano y la fuerza que controla en la Biblia es Roma. Este es un punto interesante. Así que si miramos a esta tremenda religión rival que en números se compara con el catolicismo,
¿Cuáles son sus orígenes y por qué está allí? Esta es una pregunta muy importante. Esta es una religión muy, muy poderosa. Y millones de personas hacen los peregrinajes a Meca, donde ellos adoran en el santuario de Mahoma. Qué privilegio es para ellos de hacer el peregrinaje. Hay otra religión la cual también propaga peregrinajes, y esa es el catolicismo. Así que tienen peregrinajes a Lourdes y a los sitios marianos y a Fátima. La peregrinación es también un símbolo de las grandes religiones paganas del pasado. Ahora, ¿quién era Mahoma? Mahoma o Mahoma Mustafa nació en el año 570 después de Cristo y murió en el año 632 después de Cristo. Él se escapó a Medina el 622 después de Cristo, después de la muerte de Khadija. Ahora, ¿quién era Khadija? Mahoma se casó con Khadija cuando tenía 25 años y ella tenía 40 años de edad. Su prima Baraka era católico romana y ella venía de un convento católico. Así que podemos decir que ella era una monja católica. Ella era muy rica, ella vivió en un convento y tenía básicamente toda la economía en sus manos. Y ella empleó a este joven Mahoma, quien después se casó con ella. Mahoma marchó a Meca en el año 630 después de Cristo, 2 años antes de morir y 4 años después de que Omar se convirtiera en califa, y el Corán fue compilado en el 650 después de Cristo. Mahoma, quien no podía escribir por sí mismo, tenía un escriba para escribir lo que vio y escuchó, y el Corán es diferente, aparentemente, de todas las otras escrituras religiosas porque es un libro directamente dictado. Así que no es solo transcribido por un profeta, como ellos enseñan, sino que es la mismísima palabra de Dios y por eso siempre debe mantenerse en su lenguaje original árabe. Eso es lo que se enseña en la religión islámica. El símbolo de Islam es la hoz de la luna y la estrella. La estrella dentro de la hoz de la luna. Ahora, ¿de dónde viene este símbolo? ¿Y quién es Allah? Bueno, vayamos a algunas citas interesantes, también de las enciclopedias de religión, etcétera, etcétera. Allah era el dios Luna, que se casó con la diosa Sol. Juntos produjeron 3 diosas que se llamaron las hijas de Allah. Las 3 diosas se llamaban Al-Allat, Al-Uzza y Manat. La enciclopedia de religión menciona que Allah es un nombre preislámico, equivalente al nombre babilónico de Bel. Fascinante. Así que esta es una religión pagana antigua y Bel o Baal es la deidad. Leemos en el libro Morals and Dogma, Morales y Dogma, en la página 451, la palabra árabe Aldebaran significa la primera o la principal estrella y solo pudo haber sido nombrada de tal manera si ella precedió o condujo a todas las otras. El año entonces se abría con el sol en Tauro y la multitud de las esculturas antiguas, sea en Asiria y en Egipto, donde aparece el toro con cuernos en forma de media luna en cuarto creciente y el disco de sol entre ellos, son alusiones directas al importante festival de la primera luna nueva del año. Y había por todos lados una celebración anual del festival de la primera luna nueva, cuando el año se abría con sol y luna en Tauro. Y el símbolo del Tauro es ese ahí. La luna en cuarto creciente y el disco combinado siempre representan a la unión del sol y la luna. Eso significa básicamente la deidad femenina y masculina, el aspecto femenino y masculino. Bueno, era adorado, como vemos aquí, la adoración de la vaca celeste, Mehet Beret. Ahí está el ojo que todo lo ve, el ojo de Osiris, el dios. Aquí están los cuernos, ahí está el disco entre los cuernos y también representaba la inmersión del dios Sol en el vientre, la matriz de la madre, para nacer por medio de Isis, la diosa. Así que los cuernos son también una representación de la luna, la hoz de la luna. Así que en las religiones más tardías o de la misma Babilonia, el estilo asirio, ahí lo tenemos, la media luna con el disco solar en ella. Lo mismo aquí, agrandado. Noten que este es Baal Hadad, el nacimiento del sol.
Si vamos a Mesopotamia, encontraremos el viejo símbolo de Baal o Bel, era exactamente lo mismo, la media luna y la estrella en él, representando el nacimiento del sol. Isis y Osiris, el aspecto masculino y femenino. Esto sería Ashtaroth y Tammuz, o Isis y Horus, el macho y la hembra. Lo mismo encontrarán en los símbolos egipcios, como lo hemos ya representado. Esta es la adoración a Baal, esta es la adoración a Lucifer en su forma masculina y femenina. Ahora, el papado tiene exactamente la misma cosa, porque el papa hoy es el representante de la religión babilónica. Así que cuando él da la misa, él tiene una hostia a forma de disco redondo. Su redondez viene como un símbolo de Baal. Y después da una misa, de una misa expuesta la hostia en la custodia o ostensorio, que es la media luna. Luego tenemos el nacimiento del sol y lo tenemos simbolizado en esta forma. Aquí hay otra custodia o ostensorio en la cual la hostia se pone representando el nacimiento del sol. Así que el catolicismo usa el símbolo de la media luna con el sol o la estrella en ella. Así, aquí está una iglesia católica romana en Alemania y tiene este interesante reloj en ella que yo fotografié. Allí está la luna y allí está la estrella. Y esta estrella en particular tiene 8 puntos. Y mientras el reloj se mueve alrededor, por supuesto, cada vez que el brazo largo y el brazo corto se intercalan, tenemos el nacimiento del dios Sol. Baal Hadad, cada hora del día. Muy interesante. El símbolo del catolicismo es la luna y la estrella, escondidas, por supuesto, en muchos otros símbolos también. Encontramos los símbolos islámicos en los lugares más extraños. Vayamos al estado de Luisiana, en Estados Unidos, y aquí está un auto de la policía de Nueva Orleans, y veamos el símbolo islámico en él. Aquí está el auto del supervisor, lo puede ver claramente. Ahora, eso estaría todo bien, pero déjenme llevarles a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nueva Orleans. Aquí está el símbolo enfrente del altar. Aquí está la típica cueva donde tienen a María en la cueva. Dentro de esta pequeña capilla, en la cueva tenemos a María, dentro del groto, un símbolo pagano típico, con todas las notas de agradecimiento por sus intercesiones. Y si vamos adentro de esta pequeña iglesia, tenemos toda clase de iconos interesantes y cuadros y este triste cuadro de aquí, de personas que de hecho creen que hay mérito en tocar a uno de estos iconos. Si solo pudiéramos alcanzar a las personas y decirles que Jesús está disponible en cualquier parte del mundo, y que podemos hablarle directamente. Pero ¿por qué les estoy llevando a esta capilla? No es solo para mostrarles la idolatría de María, pero para mostrarle este vitral donde tienen la señal islámica allí. Y para disfrazarla, por supuesto, ellos dicen Policía Urbana de Nueva Orleans. Ahora, ¿qué tiene que ver la policía con un lugar de adoración? Seguramente esto es solo para traer este símbolo bajo pretexto. Ahora, si usted realmente usa este símbolo islámico correctamente, tendría que darle la vuelta, porque la luna es una representación del útero al revés, como si fuera un barco de vela. Y aquí usted lo puede ver perfectamente, y si usted hace eso, luego, por supuesto, tenemos la cabra de Méndez en la estrella. Estos símbolos islámicos son también encontrados en iglesias católicas en varios disfraces. Ahora, esta religión antigua existió antes del Islam, y los iniciados de esta religión, así como vimos en el libro Morals and Dogma, Morales y Dogma, eran los iniciados, como Orígenes, por ejemplo, y el obispo de Alejandría. Estos eran los iniciados quienes guardaron la antigua religión, y eran cristianos. Supuestamente, pero por supuesto no eran cristianos, solo propagaban eso para los goyems, el catolicismo. El verdadero cristiano, contra ese ellos lucharon con uñas y dientes y trataron de erradicarlo, y trataron de erradicar la palabra de Dios, como vimos, cambiándola. Ahora, el Islam entra en la escena mucho después.
Así que los verdaderos guardadores estaban en el cristianismo antes de que fueran en el Islam, y estaban en dos lugares, Alejandría y Roma. Alejandría más tarde fue tomada por el cristianismo, y el bastión, la gran biblioteca, fue destruida, y la sede última del conocimiento oculto se quedó en Roma. Así que Roma es la sede del conocimiento oculto antiguo antes de que el Islam apareciera en la escena. Ese es el hecho. Y este ocultismo antiguo tenía un enemigo potente. ¿Quién era ese enemigo? El cristianismo. El cristianismo estaba creciendo en los lugares donde los discípulos lo habían enseñado. El cristianismo estaba creciendo en el corazón de la tierra del Medio Oriente, Asia Menor, hasta la India, dice la Biblia, en el norte de África. Allí es donde la verdadera doctrina cristiana prevaleció. Ellos guardaban el sábado. Solo Alejandría y Roma no guardaban el sábado. Alejandría pronto desapareció como una sede, y luego el sábado no era guardado en Roma. Una historia muy interesante. Entonces el símbolo que el catolicismo usa es la estrella y el hoz de la luna, y esta estrella, a propósito, es exactamente la misma estrella que se usa en Islam. ¿No es interesante? Me pregunto quién originó a quién. Obviamente el primero solo puede levantar al que viene como segundo, y no el segundo levantar al primero que surgió, ¿no es cierto? Cuando lo pensamos bien. Así que en el catolicismo encontramos la media luna, el hoz de la luna, con las deidades en ella. Encontramos a María reemplazando a Jesucristo como la mediatrix, la mediadora de todas las gracias, la mediadora, la única mediadora, y el abogado es reemplazado por María. Aquí, en este monasterio católico romano, Cristo pone su corona de espinas en María, y es ella que tiene las marcas perforadas en sus manos. María siempre está representada como saliendo de una cueva. Ahora, las deidades antiguas siempre son representadas saliendo de una cueva. Loyola, el jesuita, recibió toda su información en una cueva, y es interesante que Mahoma recibió toda su información de una cueva. Eso es paganismo. No tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora, aquí vemos en los países islámicos, como en este aquí en particular, tenemos esta estructura extraña, y tenemos una estatua de María encima de la estructura. Y María allí apareció, aparentemente con una pequeña gacela, pero antes de que el rey la dispare, el animal se convirtió en María, y ella le pidió de construirle un monasterio, y así él lo hizo. Y ahí está el monasterio en la cumbre de una colina. Ahora, cuando encuentro un monasterio arriba en la cumbre de una colina, me interesa mucho porque altas colinas eran lugares de adoración paganos, donde sacrificaban a las deidades paganas. Es interesante de que todas las catedrales en el mundo fueron construidas en lugares paganos de adoración. Hasta el mismo Vaticano está construido en un lugar pagano de adoración. Nada ha cambiado. Así que cuando vine a este lugar, en particular, en el Medio Oriente, fui a buscar por los lugares antiguos de adoración, y así fue. En la colina ahí están los arcos triples de la antigua deidad de sacrificio en la cueva, como era usual. Es interesante que María siempre aparece en la cueva, en Fátima ella está en la cueva, en Lourdes ella está en la cueva, el Papa siempre está visitando la cueva o adorando en la cueva. Como Osiris representaba al sol en la tradición popular egipcia, Isis representaba a la luna, pero la verdad es que Osiris representaba los poderes masculinos activos o generativos de la naturaleza, mientras Isis representaba el lado femenino, los poderes pasivos o prolíficos. Eso está en la enciclopedia de la masonería. Así que en realidad es una forma de la adoración de la naturaleza. Esas personas estarían bien en la arboleda bohemiana, adorando a los árboles. La revelación del templar identifica a Isis como la Madonna Negra, sin más ni menos que con la autoridad de un antiguo jefe del priorato de Sion. El culto de la Madonna Negra es central al priorato de Sion. Para ellos, por lo menos, no cabe duda sobre la importancia de la Madonna Negra. Ve, Osiris era ambos negros y blancos.
y es adorado como negro y adorado como blanco. María es adorada como una Madonna negra y como una Madonna blanca. Así que tenemos todos esos interesantes matices. Los hititas usaban el símbolo de la media luna y de la deidad solar. Este símbolo hoy, por supuesto, es usado por nadie más que las Naciones Unidas. Bien, viajemos a un país islámico hoy. Aquí está una catedral católica en Amán. Estoy fotografiando esta catedral católica de pie desde la mezquita. Así que estoy parado en el edificio de la mezquita y estoy fotografiando esta catedral católica justo al opuesto. Ahora, es interesante cómo el catolicismo y el islam están parados uno al lado del otro en todos los países islámicos. Y cada vez estoy tan sorprendido de ver a la catedral y la mezquita una al lado de la otra. ¿Ve? Si usted conoce la religión interna, detrás de las escenas son de hecho lo mismo. Si miro al simbolismo en la parte exterior de la catedral católica, tengo el símbolo del sol, porque esto era el símbolo de la adoración del sol. Y la cruz, por supuesto, es el símbolo del Dios Sol. Y ahí está el símbolo del sol. Si voy a otro lado de la calle, y allí está la gran mezquita de Abdullah, una de las más mejores, construida por el rey Abdullah. En las puertas tenemos el símbolo del sol. El mismo simbolismo, la misma religión. Encima, por supuesto, ahora aquí tenemos la luna, el hoz de la luna, que la Iglesia Católica tenía en el reloj. Era el símbolo de Baal o Bel. Dentro de esta mezquita, por supuesto, no hay bancas, porque en el Islam uno se inclina y se arrodilla en el suelo o en la alfombra. Y si usted mira hacia arriba, a la tremenda cúpula, tenemos nuevamente los grandes rayos solares en este maravilloso edificio. Vestidos islámicos. Bueno, usted puede ver a las monjas católicas de moda antigua y encontrará que el vestido es idéntico. Las monjas católicas usan el mismo vestido como las mujeres islámicas de la fe ortodoxa. Esta es la gran mezquita de Damasco. Fascinante. Dentro de la mezquita, justo adentro, está este santuario sepulcro y hay un hombre musulmán orando a este santuario sepulcro. Ahora, ¿a quién está orando él allí? ¿Está orando a Allah? No, él está orando a una religión de los muertos. Porque este es el santuario, el sepulcro de nadie más que Juan el Bautista. Ahora, si ustedes saben algo acerca de los juanitas, hemos hablado acerca de eso. Si usted toma el nombre de Juan, tenemos juanismo, entonces tienen a las sociedades secretas mezcladas en el fondo. Y ellos alegan que este lugar tiene la cabeza de Juan el Bautista. Así que en un santuario islámico en Damasco, esto, a propósito, es la mezquita más antigua, la más famosa en este país, y tiene esta cabeza. Afortunadamente, la Iglesia Católica tiene un santuario con el brazo de Juan el Bautista. Siempre digo que si continúan así, a lo mejor lo pueden juntar otra vez, no sé. Entonces, esta es la misma forma detrás de las escenas. Dentro de la mezquita, las mujeres no son tan importantes, son relegadas a un lado. Los hombres consiguen la posición central. Allí están orando con sus sartas de oración. En el catolicismo se ora también con sartas, con el rosario. El Islam es una religión muy solemne. Escuche algunos de los sonidos en esta gran mezquita. Ahora, ¿qué otra religión tiene el sacerdotismo solo para los hombres? La Iglesia Católica Romana es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos la misma posición en el mundo islámico. El símbolo del ojo que todo lo ve, en Islam, esta es una estructura muy prominente que es usada en todo el Islam. Y usted no encontrará un taxi en los países islámicos que no tengan el ojo que todo lo ve allí como una protección.
Por supuesto, es usado en el catolicismo también y está en el dólar norteamericano y en todos estos lugares interesantes. Esto es, por supuesto, el ojo de Hathor, el ojo de Osiris en un templo egipcio. Ahí está, en el púlpito católico. Otro en una catedral católica. El autor masónico Carl Claudy escribe: este es uno de los más viejos y más esparcidos símbolos indicando a Dios. Lo encontramos en Egipto, en India. El ojo abierto de Egipto representa a Osiris. En India, Shiva o Siva es representado por un ojo. Y en la enciclopedia de la masonería dice: el ojo que todo lo ve es un símbolo importante del ser supremo derivado por la masonería de las naciones de la antigüedad. De la misma manera, para los egipcios se representaba a Osiris. Así que el Islam usa ese símbolo, el catolicismo usa ese símbolo. Solo les estoy mostrando algunas comparaciones. A los antiguos egipcios, el ojo derecho simbolizaba el sol y el ojo izquierdo a la luna. Allí nuevamente tenemos a los dos aspectos del dios sol. Luego Bailey menciona, esta es Alice A. Bailey, que el ojo de Dios es Shiva o Siva, el destructor. Recuerden que Shiva es el dios hindú, que es el equivalente de Osiris. Shiva es también un sinónimo por Satanás. ¿Es posible de que ambas religiones en el círculo interior adoren al mismo Lucifer, pero que los que adoran al exterior no sepan nada acerca de esto? Bien, ¿quién era Baal? Enciclopedia de la masonería. Cada vez que los israelitas apostaban a la idolatría, como lo hacían casi regularmente, Baal parece haber sido el ídolo favorito y la adoración a él los volvía adictos. En Tiro, Baal era el sol y Ashtoret o Asera la luna. Así que tenemos toda la evidencia de que ellos saben exactamente lo que están haciendo. No hay contradicción aquí. Set es el diablo egipcio y Shiva es el dios hindú de la destrucción. Ambos nombres, Set y Shiva, están también listados en la Biblia satánica como otros nombres por Satanás. Y Elena Petrovna Blavatsky afirma: ahora tenemos que recordar que Siva o Shiva y el Baal palestino o Molech y Satanás son idénticos. Es posible que ambas religiones sirven al mismo amo detrás de las escenas y que las muchedumbres son engañadas, así como en el catolicismo. Buenas personas que son mantenidas en ignorancia. Y la sinceridad de los musulmanes engañados y abusados, porque ellos son el Goyim, los catecúmenos. Helena Petrovna Blavatsky vincula a Set y Satanás, Hermes, el dios de la sabiduría, también llamado Tot, Tat, Set y Satanás, y todos estos. En el antiguo Egipto, Set era adorado con ritos homosexuales obscenos. Y tenían templos en los cuales tenían esos rituales homosexuales. Por ejemplo, el templo de Luxor. Ahora, tengo muchas diapositivas del templo de Luxor porque estuve allí. Tomé muchas fotos del templo de Luxor, pero no se las voy a mostrar porque son muy atrevidas. ¿Alguna vez han estado allí? ¿Quién ha estado en Luxor? Bueno, si usted ha estado en Luxor y usted se dirige a una cierta pared, verá que el falo era muy importante. Y las fotos no están para ser vistas. Las tengo, pero no se las voy a mostrar. Ahora, este es un antiguo lugar pagano, el templo Luxor, una de las reliquias más grandes de los tiempos pasados. Ahora, aquí vamos a la entrada y... ¿qué es eso? Es una mezquita. Ahora, ¿a dónde está construida la mezquita? ¿No quiere decir que la mezquita está construida dentro del templo de Luxor? ¿Será posible? Bueno, acerquémonos más. Sí, ahí está. Está en el templo de Luxor. ¿Qué le dice eso? Si usted tuviera que construir una iglesia cristiana hoy, ¿iría y escogería el antiguo templo pagano de Baal y construiría su iglesia dentro de él? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Bueno, ¿qué tal si la religión secreta es realmente la misma antigua religión de la adoración a Lucifer? Entonces quizás lo haría. Quizás, sí. Así que ahí ellos lo hicieron. Es construida ahí, en ese templo. Asombrante. Sobre las mismas ruinas. Ahora, déjenme llevarles al templo de Baal, que está en otro país, en Líbano. Y ahí está, en el lugar de Bel, que es la misma deidad, de hecho. ¿Qué es eso? Es una iglesia católica romana, en el mismo lugar. Allí está la cruz, allí está el templo de Baal. ¿Por qué construirlos en los mismos lugares? ¿Por qué tienen los mismos rituales? El catolicismo lo hace y el Islam lo hace.
¿Usted cree que ellos tienen una agenda? Y si vamos a los grandes lugares católicos, este es el lugar donde María aparentemente ascendió. Aquí está la gran catedral en Jerusalén. En el piso tenemos el círculo solar con todos los signos del zodíaco que, a propósito, Dios prohíbe. Y este es el lugar donde María fue puesta. Y después ella ascendió, por supuesto, al cielo. No se quedó muerta allí en el suelo. Tenemos los símbolos paganos, tenemos todos estos interesantes misutons y los pentagramas al revés, todos los símbolos de Lucifer, y luego en las pinturas esa estrella interesante. Eso es de hecho dos cuadrados, uno dentro del otro. Y es así como las deidades paganas eran representadas a menudo. Y o sea, como triángulos uno dentro de otro o como cuadrados uno dentro de otro. Y los cuadrados uno dentro del otro eran a menudo usados por los dioses Isis y Osiris. Allí lo vemos en una iglesia católica romana dedicada a María. También en el piso de esa catedral católica tenemos el barco, tenemos las olas, el agua, y tenemos la P y la X. ¿Se acuerdan? Que el libro Morales y Dogma nos dijo que esa era la vara de Osiris. Eso significa que ese es realmente un símbolo fálico masculino. Y el barco sería el vientre de la matriz. Esta foto es muy atrevida en un lugar bonito. Nadie sabría lo que eso realmente significa. Nadie adivinaría que eso es una foto obscena, al menos que usted lea lo que los masones dicen acerca de esto. ¿No es interesante que el barco con su mástil dentro de la media luna era también la misma representación? Aquí está una catedral católica construida como un barco fenicio. Ahora, ¿qué tiene que ver el barco fenicio con el catolicismo? Al menos que sea, por supuesto, el vientre, la matriz. Ahora preguntemos a Albert Pike para que nos explique esto. Albert Pike escribe que Isis y Osiris, los principios activos y pasivos del universo, eran comúnmente simbolizados por las partes generativas del hombre y la mujer. El lingam hindú era la unión de ambos, así como eran el barco y el mástil y el punto dentro del círculo, todos los cuales expresaban la misma idea filosófica de la unión de las dos grandes causas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Todavía estamos por un buen camino acá. Encontraremos esto en la Iglesia Católica. Vamos adentro, dentro de este templo de los caballeros. Hemos estado allí antes, pero quiero mostrarles algo más. Recuerdan de la última vez que les mostré el águila de las dos cabezas, pero ahora voy a apuntar a su atención al suelo. ¿Qué es eso? Es una estrella de 8 puntos. Ahora, ¿a quién representa esta estrella? Bueno, ahí está la estrella del Islam. ¿No es interesante? Las dos son idénticas. Allí está la estrella del Islam en varias formas. Así que encontramos la estrella islámica en las catedrales católicas, la encontramos especialmente dedicada a María y la encontramos en el mundo islámico. Ahora, ¿cómo viene a existir esta estrella? Es un simple cuadrado dentro de un cuadrado y allí la tenemos. Si usted quiere tener la estrella de David, solo toma un triángulo, dentro de un triángulo y allí la tiene. Es un símbolo sexual, es oculto, es muy oculto, de hecho. Ahora, aquí tenemos una historia interesante de un hombre que alega haber sido un jesuita. Su nombre es Alberto Rivera. Y alega que el cardenal Bea, el general jesuita, personalmente lo instruyó en el origen del Islam. Ahora, según Rivera, la Iglesia Católica Romana comenzó el Islam a propósito para tomar a los árabes bajo su control y asegurar a Jerusalén. Fascinante. Eso es, por supuesto, altamente ridiculizado en la literatura. Nada como eso nunca ocurrió. Pero déjenme hacer una digresión y especular un poquito. ¿Quién fue primero? ¿El catolicismo o el Islam? El catolicismo fue primero. Y el catolicismo tenía un gran problema. Ve, la iglesia bizantina estaba inicialmente en el lado de Roma, no hay problema. De hecho, el emperador bizantino elevó al pontífice romano al nivel del corrector de herejías sobre el mundo entero. Así que, sí, la iglesia bizantina y Roma eran inicialmente una. Solamente después de alrededor de 1000 años hubo una separación entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Cuando el patriarca ortodoxo rehusó aceptar y reconocer la supremacía del obispo de Roma.
Entonces la guerra surgió entre estos dos grupos y ha continuado desde entonces, desde la Revolución de Rusia, y ahora, bueno, la Iglesia Católica está diciendo, lo siento. Así que eso ya ha sido resuelto. Pero en los primeros siglos del dominio del catolicismo, ¿cuál era el problema principal del catolicismo? ¿Quién era el problema? Los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, porque el cristianismo se había esparcido en el Medio Oriente. ¿No sería agradable si estos supuestos cristianos de Roma pudieran usar una organización para erradicar la cristianidad y reemplazarla con otra forma de su religión? Las organizaciones de fachada, ellos son muy buenos para hacer esto. Usted sabe, los jesuitas crearon ¿a quién? A la masonería para hacer el trabajo. Y ellos prohibieron a la masonería, y si algo pasa, ellos dicen, oh, esto no es de nosotros, es de la masonería. ¿No es correcto? ¿O culpan a los judíos? No somos nosotros que dominamos el mundo, son ellos, son los judíos, sionismo. Pero de hecho es el catolicismo. Ahora, si el mundo oculto quería ganar el control y el mundo oculto controlaba a Roma, ¿por qué no controlar todo el ocultismo? ¿No sería eso interesante? Solo estoy especulando, no lo puedo probar. Solo estoy diciendo lo que Rivera dijo y nadie le cree. Así que veamos a lo que pasó. Fátima es un lugar muy interesante porque el Islam controló a España y a Portugal hace tiempo. Y el Papa está aquí enfrente de la estatua de Fátima. Y allí está en el santuario de Fátima. El licenciado del Vaticano, el Dr. Malachi Martin, ha dicho que basado en un mensaje de María, en una visita personal, el Papa Juan Pablo cree que vendrá un día cuando el corazón del Islam, ya afinado, acostumbrado a las figuras de Cristo y de la Madre de Cristo, María, recibirá la iluminación. Me gustan esas palabras, se vuelven familiares una vez de que uno las conoce. Necesita una segunda Fátima, en la que ellos lo reconocerán a él como al vicario de Dios en la tierra. Entonces, ¿quién debe ser reconocido como el vicario de Dios? El Papa debe ser reconocido como el vicario de Dios. Luego, los compañeros de viaje, como la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Episcopal y otras semejantes, el Papa podría ser adorado como el infalible Padre Santo por más de la mitad de la población del mundo. Me gustaría corregirlo. Toda la población del mundo. Pero eso es de más del punto. Ahora, el Islam temprano. ¿Qué área ocupó? Esta área. ¿Quién dominaba allí? ¿Quién dominaba allí? Solo el cristianismo. Antes de que existiera el Islam, allí es donde el cristianismo estaba. Y así el Islam tomó dominio de esta área. Entonces, por el año 750 después de Cristo, el Islam progresó y tomó control sobre todo esto, incluyendo España. Es fascinante. España y toda esta área de Asia Menor estaban controladas por el Islam. ¿Sabía quién no dominaba España? Eran los visigodos. Y los visigodos tenían un evangelio diferente del catolicismo. Estaban más en línea con los ostrogodos, quienes de hecho guardaban el sábado. Pueblos problemáticos que tenían que ser quitados y arreglados por un tiempo. Solo estoy especulando. 900 después de Cristo, ahí van, retractándose desde el norte de España, los francos, quienes eran partidarios católicos muy fuertes. Lentamente el Islam se mueve hacia arriba y allí toda esta área está controlada ahora por el Islam. 1100 después de Cristo, allí en el sur de España, en el sur había un grupo que es más independiente que en el norte, una tremenda batalla en el área española, y luego controlaban a esta área, y en el 1500 después de Cristo salen de España y el Imperio Romano del Oeste es totalmente católico. Esto es católico y Roma controla el mundo católico y el Islam controla a esta área. Hoy esta es la distribución islámica. Hay dos sectas, los sunitas y los chiitas, y controlan áreas enormes. Un área enorme, pero inicialmente donde estaba el cristianismo, hoy puede poner el Islam. Hay una historia interesante que algunos dicen que el fez, el gorro rojo, viene por haber sumergido el fez, el gorro, en la sangre cristiana.
Si es verdad o no, no quiero especular, pero es algo interesante. Gary H.K. recuerdan, habla de las antiguas religiones de misterios controladas por la masonería y los Illuminati y el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, ¿qué tal si los verdaderos dueños detrás de las escenas, los que tienen el poder, están realmente en Roma y controlan todo, incluyendo a esta otra religión, por medio de miembros privilegiados? Y luego, si usted junta todas las piezas, con todas las referencias que hay tremendos enlaces entre los templares y las sociedades secretas islámicas. Los ismailitas, los karmatitas, los fatimitas, los drusos y los asesinos. Ahora, los asesinos eran interesantes, porque ellos podían matarse a sí mismos para ganar una ventaja. Se mataban a ellos mismos, suicidas, para destruir a otros. ¿Tenemos algo parecido hoy en día? Oh, sí. Así que nada ha cambiado. La historia se está repitiendo. Ahora, ¿quiénes eran esas sociedades secretas que controlaban, que estaban confabulados con los templarios, o acaso los templarios lo controlaban? ¿Quién sabe? Leamos acerca de los asesinos. Los grados de los asesinos eran los siguientes. Primero, el gran maestro, conocido como el Shaykh al-Jabal, o el viejo hombre de la montaña. Segundo, el Da'il Kebir, el del gran prior. El tercero, el completo iniciado Da'is. El cuarto, los Rafiks, o asociados. El quinto, los Fadais, o devotos. El sexto, los Lasiks, o hermanos de la ley. Y el último, la gente común, quienes eran simplemente instrumentos ciegos. ¿Les suena familiar? Los pobres ciegos, Goyim, los catecúmenos. Planes en contra de la religión, por supuesto, no eran admitidos por la orden. Estricta uniformidad al Islam se requería de todos los rangos más bajos de los no iniciados. Pero a los adeptos, a los privilegiados, se les enseñaba a ver el engaño de la fe y las obras. Entonces aquí tenemos a naciones enteras sujetas a estos adeptos que usan a los otros como ganado humano. ¿No sentiría pena por ellos como tenemos que sentir pena por nosotros mismos? Porque también nosotros hemos sido engañados. De esta manera, por la atracción del paraíso, los asesinos alistaron instrumentos para su trabajo criminal y establecieron un sistema de asesinatos organizados en la base del fervor religioso. Nada es verdad y todo es permitido. Era la base de su doctrina secreta. Los jesuitas tienen la misma doctrina hoy en día, que sin embargo, siendo impartida a pocos y ocultada bajo el velo del religionismo y piedad más austeros, que restringía la mente bajo el yugo de la ciega obediencia. Pobres personas, engañadas por los iniciados satánicos. Ahora, los fatimitas fueron otro grupo que asumía el control. El fundador de la dinastía fatimita de los califas era el Ubaydallah, conocido como el Mahdi. Sociedades de sabiduría fueron instituidas en Cairo, Dar ul-Hikmat, o la Casa del Conocimiento, por el sexto califa Hakim, quien fue elevado a una deidad después de su muerte y es adorado hasta este día por los drusos. Bajo la dirección de Dar ul-Hikmat, la gran logia del Cairo se formó. Los fatimitas continuaron con el plan de Abdullah, y había un número de grados, 9 entre todos. Su método de reclutar prosélitos y el sistema de iniciación, etcétera, etcétera, son absolutamente aquellos de Weishaupt que él utilizó para los Illuminati. Así que no hay diferencia entre Roma y esta gente. Es la misma organización. Es posible que ellos han usado esta tesis y antítesis por miles de años, si desea, para restregar los remanentes del cristianismo en oposición. Y más tarde, cuando la Iglesia Ortodoxa se separó, ¿qué hicieron? Crearon un imperio llamado el Imperio Otomano, que invadió y masacró a los serbos, quienes eran ortodoxos, y masacró a los rumanos, quienes eran ortodoxos. Ellos violaron a mujeres, arrojaban a niños al aire y los capturaban con el final de sus bayonetas. Aniquilaron todas las áreas ortodoxas. Increíble. Y lo que escapó hacia el norte, hacia Rusia, no escapó la espada del comunismo. Lenin y su banda de asesinos. Ha habido una guerra religiosa desde la muerte de Cristo. ¿Y quiénes están siendo restregados? Las almas de los hombres. Aquí están los hombres del Islam. ¿Quiénes son estos iniciados? ¿Quiénes son estos ayatollahs? Debería estar el mundo con miedo.
Se espera que el mundo tenga miedo. ¿Están conmigo? Entonces, tienes tesis y tienes antítesis. En las guerras mundiales, ellos dijeron, el comunismo es una amenaza, tienen que tener miedo para que ustedes acepten cualquier cambio que sean necesarios para enfrentarse a la amenaza. Ahora, ellos están usando esto como la siguiente amenaza para crear la síntesis que ellos quieren. Ellos van a frotar, restregar a dos religiones una contra la otra, el cristianismo, la cultura judeo-cristiana y la cultura islámica, restregarlas y destruirse una a la otra hasta que quede ¿qué? La síntesis. Y luego tendremos una religión mundial y Lucifer se va a regocijar porque él va a ser rey. ¿No es esto lo que Albert Pike dijo acerca de lo que se iba a hacer? Entonces, ¿quiénes son estos supuestos líderes del Islam? Bien, tenía este hombre en la pantalla mucho antes de que él fuera apuntado. Lo tenía como un framasón de grado 33. Dije que él iba a ser un super terrorista número 1 y que probablemente ellos nunca lo atrapen. No lo han atrapado hoy. Y quién sabe si está todavía en vida. Hablaremos de él mañana. La Biblia es una parte imprescindible de una logia cristiana. ¿Recuerdan este texto? Se lo mostré anteriormente. Viene de los libros Morales y Dogma. Solo porque es el libro sagrado de la religión cristiana. El Pentateuco hebreo es una logia hebrea. El Corán en una logia islamista pertenecen al altar. Y uno de ellos, y las reglas y el compás, entendidos correctamente, son las gran luces por las cuales un masón debe caminar y obrar. ¿Cuál? Obviamente no es la Biblia, porque el libro Morales y Dogma mismo odia esa Biblia. ¿No decía eso? Leemos la cita. Y ellos la cambiaron toda. ¿Y el Pentateuco hebreo? Bueno, esa es la Biblia. Entonces, ¿cuál queda? ¿Cuál queda? Por eliminación, el Corán es lo que queda. Ahora, ¿el Corán como tal o el Corán correctamente entendido? Probablemente correctamente entendido. ¿Por qué? Porque el Corán directamente degrada a Jesucristo. Este es el libro que directamente degrada a Jesucristo. Mientras que los otros tuvieron que ser modificados solo para el iniciado para poder degradar a Jesucristo. ¿Están conmigo? Ahora echémosle un vistazo a esto. Esto se pone fascinante. El engaño moral. James D. Shaw era un framasón de grado 33. Y él estaba en una interesante ceremonia donde un alto predicador, un predicador muy prominente, su primer nombre es Billy, a propósito, estaba también a su iniciación ceremonial. Pero eso es otra historia. Caballero comandante de grado 33 de la Corte de Honor, anterior maestro de honor de la Logia Azul, anterior maestro de todos los cuerpos de rito escoceses. Esto es lo que él era. Era un framasón de grado 33 y explica algunos de los ritos. El engaño mortal, James D. Shaw, ceremonial de la iniciación para el grado 33, el juramento del sellado bebiendo el vino en un cráneo humano, que este vino que yo bebo se convierta en un veneno mortal para mí, así como el jugo de cicuta bebido por Sócrates, si yo conscientemente o de propia voluntad violo el juramento. Hemos visto esto antes, solo estoy trayéndolo a sus memorias. Un miembro vestido como un esqueleto pone sus brazos alrededor del candidato, quien luego declara, y que estos brazos fríos me abracen para siempre si yo conscientemente o de propia voluntad violo el juramento. Esa es la ceremonia de la iniciación del grado 33. Pero hay otro. A cada uno de nosotros se nos dio, junto con el anillo del rito escocés, una copia del libro de Albert Pike, Morales y Dogma. Usted consigue eso ese libro cuando llega al grado 33. Nos dijeron que era el libro de la fuente para la masonería y su significado. También nos dijeron que nunca deberíamos de dejar esto de ser nuestra posesión, y que arreglos debían hacerse para que cuando muramos esto retorne al rito escocés. Afortunadamente no tuve que ir a través del proceso porque yo tengo uno. Muy útil. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Islam? Ahora, ese es el grado más alto de la masonería. ¿Qué pasa allí? El libro El engaño mortal otra vez. El rito escocés incluye 29 grados más allá de la logia azul, culminando en el 32. El rito York tiene el equivalente de 29 grados del rito escocés y quien avanza a lo largo de esta trayectoria que culmina con el grado de caballero templario. Así que el rito York es el grado del caballero templario y ese es el grado 32 en el rito escocés. Bien. Además, el santuario, la antigua orden árabe, nobles del santuario místico, está habilitado a los masones del grado 32 y caballeros templarios que desean participar.
Así que aquellos de las órdenes más altas pueden convertirse en Shriners. Ahora, los Shriners son una orden árabe. Y esta es para protestantes. Y esto es donde el complot crece. ¿Usted cree que hay un enlace entre los Shriners de la masonería y el Islam, el cristianismo y el Islam? Bueno, creo que quizás haya un enlace.